Hola, en esta ocasión se dará una introspectiva hacia la visita de los diferentes museos que existen en Puebla, que han albergado una historia bastante grande en la historia mexicana como en la historia poblana. El primero sería el Museo de la Revolución o Museo de la Casa de los Hermanos Cerdán. El Museo de los Hermanos Cerdán es una parte importante en la historia de Puebla y de México. Es un lugar histórico, es un recordatorio a la lucha por la justicia social y la libertad, importante testimonio de la Revolución Mexicana. El museo es un lugar histórico ubicado en la ciudad de Puebla, México, la casa donde los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán vivieron y planearon la Revolución Mexicana en noviembre de 1910. El 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán lucharon el levantamiento en contra del presidente Porfirio Díaz, que había gobernado México durante más de 30 años. Aquiles Cerdán, activista político y dueño de una armería, Puebla, había planeado el levantamiento durante varios meses con su hermano Máximo, quien era un líder sindical activista político, con el objetivo de establecer un gobierno democrático y poner fin al régimen de Díaz. La conspiración fue descubierta y el gobierno comenzó a perseguir a los hermanos Cerdán. El 18 de noviembre, las fuerzas federales rodearon la casa de los hermanos Cerdán y Aquiles resultó gravemente herido. Máximo y Carmen fueron capturados y encarcelados. Aquiles resultó muerto. La casa se convirtió en un lugar de relevancia histórica en la Revolución Mexicana. En 1912, la casa de los hermanos Cerdán fue vendida a un particular utilizada para diversos fines en la fábrica de textiles y una bodega. Sin embargo, en 1979 el gobierno de Puebla la adquirió para restaurarla. En 1982 la casa fue vendida al público como museo de la casa de los hermanos Cerdán. En la primera sala se exhiben fotos de los hermanos Cerdán, así como otros líderes revolucionarios de la época, sin tomar en cuenta o tomando en cuenta mejor que nada el activismo político. En la siguiente sala, donde los hermanos Cerdán planearon la insurrección en 1910. En la tercera, donde tuvo el tiroteo, fue restaurada y se ve cómo objetos y muebles de la época eran en ese momento. En la última sala se presenta una exposición dedicada a la vida de Aquiles, quien fue el líder del levantamiento. En la sala anterior, una exposición sobre la Revolución Mexicana, que muestra objetos y fotografías de la época, incluyendo armas, uniformes y herramientas utilizadas por líderes revolucionarios del momento, como Emiliano Zapata o Pancho Villa. La importancia de ello es importante tanto en Puebla como en México, debido a la lucha por la justicia social y la libertad. Es una causa sobre la revolución que ha marcado muchas reuniones de activistas políticos y sindicales. Es de suma importancia histórica de los hermanos Cerdán, ya que radica en que fueron uno de los primeros líderes revolucionarios de México, y su lucha por la justicia social y la libertad inspiró a otros a unirse a causa revolucionaria. La casa de los Cerdán se convirtió en un lugar de reunión para muchos activistas políticos y sindicales, y se convirtió en un lugar emblemático para la Revolución Mexicana. El museo es un lugar importante para la memoria histórica de México y un recordatorio de la lucha por la libertad y la justicia social. El museo cuenta con una colección de objetos históricos con los hermanos Cerdán y la Revolución Mexicana. Los visitantes pueden ver la habitación donde los hermanos Cerdán planearon la insurrección, así como la sala donde tuvo lugar el tiroteo. También las exhibiciones sobre la vida de los Cerdán y la historia de la Revolución Mexicana. El siguiente museo es el Museo del Alfeñique, un museo ubicado en la ciudad de Puebla, México. El edificio que alberga es una antigua casa virreinal del siglo XVII. Ha sido restaurada y adaptada para el uso como museo, dedicada a una exhibición y conservación de la tradición artesanal del alfeñique, que es una técnica de elaboración de figuras y adornos de pasta de azúcar. La historia del museo se remonta desde el siglo XVIII, cuando la técnica del alfeñique era muy popular en la ciudad de Puebla, en localidades que figuraban, digamos, en sintonía azúcar, decoraban iglesias, altares, festivales, y con el tiempo la técnica se popularizó y se empezaron a elaborar figuras y adornos domésticos. En la década de los 70, la casa de alfeñique se trasladó a un edificio histórico en el centro de la ciudad de Puebla. Fue restaurada y adaptada para uso como taller y tienda de alfeñique. En 1991 la casa del alfeñique se transformó en el Museo Alfeñique con el objetivo de preservar y difundir la tradición del alfeñique en la región de Puebla. El museo cuenta con una colección de más de 1000 piezas de alfeñique que incluyen figuras religiosas, entre otras cosas. El edificio alberga una antigua casa virreinal del siglo XVII, fachada barroca y patio central en una fuente de cantera. En el interior del museo cuenta con varias salas de exhibición donde se muestran diferentes técnicas en la elaboración del alfeñique, así como en la historia y la tradición de Puebla.
En el siglo XIX, la técnica se empezó a declinar debido a la competencia de los materiales y técnicas de decoración. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el grupo de artesanos decidió rescatar la técnica del alfeñique y fundaron la casa de la misma, en beneficio de la producción. Pero la visita dentro del museo consta en un espacio que se puede apreciar la arquitectura del edificio, conocer un poco sobre la historia del lugar. En la primera instancia, es una sala dedicada a piezas antiguas de alfeñique, como fotografías y documentos que muestran la evolución de la técnica a lo largo del tiempo. En la segunda sala está dedicada en materiales y herramientas que están utilizadas en la elaboración del alfeñique. Se puede observar cómo es la acción y cómo se aprendían a hacerlo en ese tiempo. La tercera exhibición está dedicada a figuras religiosas, animales, flores, frutas y objetos decorativos. En la sala se puede apreciar diferentes formas de sitios, además de cómo se elaboraban cada pieza. En la última de las exhibiciones cuentan con figuras y adornos de azúcar elaborados por artesanos locales. También ofrecen talleres y cursos para los interesados en la técnica. El Museo del Alfeñique ofrece un recorrido completo y enriquecedor sobre la técnica, su historia y su importancia en la cultura popular de México, y permite conocer la evolución de la técnica artesanal, apreciar las diferentes formas y estilos que se ha utilizado en su elaboración de las artesanías poblanas. El museo se fundó desde 1991 con el objetivo de difundir la tradición y la región dentro de Puebla. El museo cuenta con una colección de diferentes piezas, utilidades y la técnica y cómo fomentan su continuidad. En la historia del museo, la importancia es representada por la tradición artesanal arraigada en la región y en la ciudad. El alfeñique es una técnica que ha sido transmitida de generación en generación y que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Es un museo en testimonio vivo de la tradición artesanal poblana y contribuye a la preservación de la memoria colectiva de la ciudad. En la tercera visita se encuentra el Museo de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, un museo espacio dedicado a la preservación y difusión de la historia de la batalla del 5 de mayo de 1862, la historia de México, como el museo cuenta con una colección de objetos históricos e exhibiciones, detallado sobre el recorrido que se mantiene sobre la misma y un video introductorio sobre la batalla del 5 de mayo y la importancia de los fuertes en la defensa de la ciudad de Puebla. Los fuertes de Loreto y Guadalupe fueron dos fortificaciones creadas por los mexicanos para proteger la ciudad de Puebla durante la batalla. En este museo se pueden ver las fortificaciones, los objetos relacionados con la batalla y la importancia de la batalla del 5 de mayo. En ella fue un evento crucial en la historia de México que tuvo lugar en la segunda intervención francesa. México, con el fin de mantener su soberanía y en mando del general mexicano Ignacio Zaragoza, las fuerzas mexicanas en la defensa de la ciudad de Puebla, donde finalmente lograron vencer a los franceses en una batalla, se libró el 5 de mayo de 1862. Una victoria mexicana, un hito importante en la lucha de la independencia y la soberanía mexicana. La batalla del 5 de mayo tuvo un gran impacto en la identidad nacional del país, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y la lucha contra la opresión extranjera. El museo es un evento histórico importante en México. También expresa un poco sobre la época prehispánica. Es un centro importante de cultura mexicana y después de la conquista española. Se convirtió en una ciudad colonial. Pero dentro de la proyección que abarca todo el recorrido, la primera sección está recorrida la historia de México, la situación del país durante la segunda intervención. En la segunda está dedicada a las fortificaciones, incluyendo paredes, cañones y túneles que conectan a los fuertes con la ciudad. En la tercera está dedicada a la batalla del 5 de mayo, cómo se muestran los uniformes, las armas, las municiones, los paneles informativos que muestran cómo se desarrolló la lucha. Finalmente, en el último, se puede ver en el patio libre cómo han sido los cañones originales y cómo se han conmemorado a través del tiempo. En la colección del Museo de los Fuertes de Loreto y Guadalupe cuentan con una variedad de objetos históricos relacionados a la batalla del 5 de mayo. El Museo de los Fuertes
Es iniciativa del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1979, con el objetivo de difundir la historia de la batalla del 5 de mayo. En esta, a través de su historia para Puebla, ha sido una parte importante de la defensa de la ciudad. Pero también estos fuertes, junto a otros lugares históricos en Puebla, como la Catedral de Puebla, el Templo de San Francisco y el Palacio Municipal, fueron recordados por la rica historia de la ciudad. El Museo de los Fuertes de Loreto y Guadalupe es un lugar importante para la historia poblana, porque alberga restos de fortificaciones que protegieron la ciudad durante la batalla del 5 de mayo. Este museo cuenta con una colección de objetos históricos relacionados a la batalla y, obviamente, a la cultura mexicana. El último museo dedicado a la región de donde me encuentro, el ex convento de Huejotzingo. Ha sido importante un evento turístico del estado de Puebla. Este museo cuenta con una amplia colección de arte sacro y arqueológico, como una biblioteca especializada en la historia y en el arte. El Museo del Ex Convento se encuentra ubicado en el municipio de Huejotzingo, en el estado de Puebla. Este museo es uno de los más importantes de la región y es reconocido como colección del arte religioso y arqueológico. En este se encuentra San Miguel Arcángel, que fue fundado desde el siglo XVI por los frailes franciscanos. El convento está constituido en un importante cruce de caminos que conectaban a la Ciudad de México con Veracruz, lo que dio una gran importancia estratégica a lo largo de la historia de México. Durante la evangelización y la enseñanza de la religión católica, y sus frailes dedicaron una catequización con los indígenas de la región. Este museo ha sido importante centro de investigación y difusión de arte en la historia de la región de Puebla, desde su creación, y con numerosas extensiones temporales y eventos que han marcado una gran parte de su historia. En la década de los 80, el museo fue sometido a una renovación, una modernización en las instalaciones y exhibiciones de las piezas, debido a su importancia cultural y turístico para el estado de Puebla. Su importancia radica en su colección de arte religioso y arqueológico y un papel en la preservación y difusión de la historia cultural de la región. Pero en el recorrido se encuentran apreciados arcas y columnas de estilo renacentista, arte sacro y arqueológico, también una colección que incluye arte religioso de la época colonial, pinturas, esculturas, retablos, ornamentos, liturgios y objetos arqueológicos encontrados en la región, que datan desde la época prehispánica a la época colonial. En la primera sección son los objetos arqueológicos de la región, la historia prehispánica de la región y su importancia en el comercio de la cultura de la época. En la segunda se encuentra la biblioteca, con más de 10,000 volúmenes que incluyen obras raras y manuscritos de la época colonial. En la tercera parte de este recorrido se encuentra una sala de usos múltiples con exposición de arte y cultura de la región que muestran en México en general para que se pueda aprender sobre su historia y su cultura. En la última sala se encuentra la Capilla Abierta, un espacio dedicado a la preservación de la religión católica en la época colonial. En esta sala se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel, patrono del convento. En esta se puede apreciar las pinturas murales que decoran las paredes y el techo. En esta se ve más que nada la vida de San Francisco de Asís. La importancia de la preservación y la difusión de la historia y el patrimonio cultural de la región es promotor del culturismo cultural por su gran impacto en la cultura prehispánica y colonial. Tiene lugar para ser popular y los que interesen en la cultura y la historia de México. El Museo del Ex-Convento ha sido una serie de numerosas expansiones temporales, culturales a través de los años. Este museo ha desarrollado programas educativos para jóvenes y el objetivo de fomentar el interés y la comprensión de la historia. El patrimonio cultural de México ha sido importante en el centro de la investigación de historia y el arte de la región de Puebla. Desde su creación ha sido sede de numerosos estudios y publicaciones sobre la historia, ya que ha marcado un hito en la historia y la cultura de México. Espero les haya gustado este recorrido y nos vemos en la siguiente.